Black Hawk, explosiones de fuego y una casa sospechosa, una explosión desde el cielo. No es una metáfora, literalmente una explosión de fuego descendiendo de un helicóptero Black Hawk hacia una casa en el medio de ningún lugar en Mocorito, Sinaloa. ¿Quién estaba adentro? ¿Qué estaba en esa casa que garantizaba ese despliegue? ¿Y por qué parecieron las Fuerzas Armadas más determinadas que jamás? Esa noche del 8 de abril no fue una noche ordinaria para los habitantes de la huerta. A las 11:45 de la noche, Samuel Arce Pérez, alias El Cholo, y sus amigos, El Pérez, fueron capturados. Un nombre que suena más como un nombre de barrio que un pesadilla de drogas, hasta que te agarras un poco más profundo. El territorio de Black Hawk en Sinaloa no es exactamente el tipo de mensaje que reafirma a nadie, especialmente cuando los videos empiezan a circular en las redes sociales, explosiones de shrapnel iluminando la oscuridad y ese sonido seco de guerra que ya ha convertido en un soundtrack en varias áreas del país. Aparentemente, no solo la Armada sabía lo que estaba buscando, sino que sabía exactamente dónde estaba. Preguntas volaron tan rápido como balas. ¿Por qué usaron un helicóptero? ¿Quién dio la ubicación? ¿Qué estaba haciendo el tipo en ese edificio? ¿Y cuán cerca estaban a alguien más grande? Porque esto no era una operación ordinaria. Esto fue una búsqueda surgical, rápida, precisa. La especie que sucede cuando el objetivo no es solo el tipo que han capturado, sino lo que viene después de ellos. Porque sí, la historia de Cholo no empieza con él, ni termina con su captura. Según los registros oficiales, la Guardia Nacional llevó a cabo el arresto. Pero seamos honestos, esto huele como algo más orquestado. Una danza entre las fuerzas, la inteligencia y posiblemente un leque bien usado. ¿Quién lequeó? Nadie dice eso, pero alguien sabía más de lo que deberían. Los vecinos, mientras, se cerraron en sus casas, teléfonos en manos, grabando en miedo, porque es una cosa ver a un traficante de drogas y memes, y otra escuchar un helicóptero disparando sobre tu barrio. Y mientras todos grababan desde sus ventanas, alguien más estaba haciendo la matemática. Acuerdos de quién cayó y quién podría caer a continuación. ¿Quién es el perro y por qué él era tan querido? Ustedes creerían que con un nombre como el perro nadie te tomaría en serio, pero en el comercio de drogas, el nombre no hace el hitman, el recuerdo lo hace. Y Samuel Arce Pérez tenía uno que habló por él. Por supuesto, él no habló en entrevistas, sino con balas, desaparecimientos y operaciones que no aparecen en las declaraciones oficiales. La Registración Nacional de Arrestos lo describe con una calidez burocrática. Una piel robusta, piel ligera, cabello negro, ojos brunos, labios bosqueados, como si describiera al vecino incómodo que llega tarde a la cena de la familia. Pero el perro no era un tipo que se perdía en la gente, no en Sinaloa, no con los chapitos. Fue parte de una celda conocida como el Número 1, que no es exactamente un club de libros. Son el músculo armado de los chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán mismo, quien heredó algo más que el último nombre. Arce Pérez no era solo un operador. Él era el tipo que sabías que estaba alrededor cuando las cosas se volvían malas. Y lo eran. Rumores de caídas en la orilla no eran fuego sin fuego. El 8 de abril, las cosas se salieron de control. Y no porque fue solo otro martes de bombardeo, sino porque el nombre que estaba empezando a sonar en los corredores de inteligencia fue El Cholo, él con el número. Su especialidad, moverse entre comunidades rurales como alguien cambiando su vestido. Su cubierta, pequeñas ciudades donde la presencia del Estado es bastante simbólica. Su protección, la lealtad, el miedo y las raíces que solo aquellos que deben conocerlos conocen. Y aún así, se cayó con todo ese aparato, con toda esa protección social. Los atraparon, lo que nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Fue atrapado desde adentro? Porque no es la primera vez que alguien imparable se queda en las manos de las autoridades
justo después de un interno resuelto de números. También se ha dicho que su localización fue el resultado de una triangulación de llamadas interceptadas. Pero eso es lo que siempre dicen, ¿verdad? La verdad es que alguien sabía demasiado y lo compartió con los hombres en el helicóptero, tal vez como un favor o una amenaza. A pesar de todo, cuando fue arrestado, él estaba poniendo una camisa polo y una camisa negra. Nada de lo común. Como si el tipo que había desatado un infierno de fuego y LED había tenido momentos antes de haber bebido un café sin azúcar en su asiento. La verdad es que él cargó peso, y no solo en el intercambio de drogas, sino en la geografía política de miedo, porque su fallo no era solo una operación surgical, sino un mensaje. ¿A quién? Esa es la pregunta, porque si alguien como él falló, los que están ahí deben estar moviendo o recopilando sus cajas. La operación que arrasó la orilla. La orilla no estaba en el mapa hasta que estaba, porque no es cada día que un gato negro vuela por una comunidad rural en medio de la noche, mucho menos abre fuego. Pero esa fue la escena. Fuego desde el cielo, soldados desciendo y vecinos intentando descubrir si estaban soñando o en el medio de una operación. Pero esto no era ficción, fue México, abril, y Pérez estaba en los cruces. La operación comenzó a las 10 de la noche. Los vecinos primero reportaron los ruidos clásicos que nadie puede equivocar más. Motores pesados, movimientos rápidos, órdenes precisas. Luego vinieron las explosiones de fuego. Primero algunos, luego muchos, luego tantos que ni siquiera los más valientes se quedaron sin cabeza. Videos aparecieron rápidamente en las redes sociales. Una casa iluminada por el cruce de fuego, disparos que parecían seguir para siempre y un silencio final que fue más asustador que todo el ruido que había venido antes. Porque ese silencio, esa vacía auditiva, normalmente anuncia que algo serio ha pasado o está a punto de pasar. Según los reportes inoficiales, el edificio no era solo una casa, era un punto de encuentro, una base, para ponerlo bien, para ponerlo mal, lugar para chapitos, operativos. Allí es donde Pérez estaba supuestamente escondiéndose o tomando refugio. Elementos del ejército y los guardias nacionales se encargaron del área. Las calles a San Benito y Petrero de los Guastelum se cerraron casi inmediatamente. Nada adentro, nada afuera. Un movimiento de pincel que parecía ser perfectamente planeado, como si alguien hubiera dicho: aquí está, no está saliendo. Y aún así había tensión, porque en estas operaciones no hay garantía de éxito. Ningún plan puede sostener una bala extraña o un embate improvisado, pero esta vez no había resistencia frontal. ¿Por qué? Otra pregunta sin respuesta, al menos no oficialmente. ¿Qué sucedió? Fue el atrapamiento de una casa, por supuesto, pero también de un coche blanco de Toyota que no estaba allí para realizar las tareas. Aparentemente, el vehículo tenía conexiones directas con el círculo operacional, imágenes, trazos, objetos que los especialistas ya están disectando con un vidrio magnífico. La escena se cerró rápidamente. Tapete amarillo, soldados con armas a la lista y un perímetro que ni siquiera fue tocado por drones. En menos de una hora, la orilla pasó de ser una comunidad dormida a un epicentro de atención nacional, y nadie allí pidió esa fama. Pero cuando un nombre como Perú cae, el sonido no permanece donde cayó. Se reverbera, se expande y comienza a levantar hielo en lugares que se pensaban ser fuera de radar. Y mientras las fotos estaban silenciosas en el jardín, las cámaras de teléfono ya estaban haciendo su trabajo. ¿Qué pasó? Esa noche fue grabada y se expandió más rápido que los autobuses de patrulla. El medio social estaba en fuego, pero los vecinos se temblaron. Una vez que la primera explosión cayó, los primeros videos en los medios sociales también cayeron. México tiene una habilidad para documentar su propio caos, desde una ventana, desde el suelo,
con su pulso temblando. Alguien siempre está grabando. En esa noche, Mocorito no se decepcionó. El clip más compartido. Una casa cerrada en la oscuridad y el sonido de un helicóptero que parece que viene de una zona de guerra. Las luces intersectan con las balas. Gritos se pueden escuchar en el fondo, pero nadie puede ser visto porque todos estaban donde deberían estar escondiéndose. X. Antes de Twitter, TikTok, Facebook, el video cayó y con ello los rumores de que ya lo habían matado, de que ya lo habían atrapado y que ya estaba en su camino a Culiacán, de que lo habían dejado ir, de que todo fue un truco, porque en este país esta confianza es compartida tanto como memes. Pero mientras los memes se levantaban en el jardín, la historia era diferente. Las familias apagaron las luces, cerraron las puertas con más bolsas que lo habitual. Los niños no entendieron. Los adultos no podían explicar, porque no hay una manera fácil de decir, no salgan, salgan, están disparando desde un helicóptero. Y no fue solo miedo, fue incertidumbre, porque después del disparo, salió un silencio incómodo, esa pausa en la que nadie sabe si es todo o si es solo el comienzo. Muchos no dormían, otros no podían parar de mirar a la ventana. Algunos llamaron a sus vecinos para decir que estamos bien por ahora. El próximo martes, la Guardia Nacional ya estaba patrullando las calles, no con un tono rutinario, pero con esa rigidez en la que la trampa contaba tensión. La operación había terminado, pero la atmósfera todavía estaba gruesa, como si el aire también esperaba el próximo disparo. Y, mientras tanto, las redes continuaron haciendo su trabajo, desinformando, especulando, reconstruyendo una narrativa paralela que parecía más interesada en inventar el final que en entender el comienzo. Porque, por supuesto, en los teléfonos todo es instantáneo, pero en las casas de la orilla cada explosión todavía reverberaba en los oídos. Y mientras los temas se levantaban, la confianza se cayó y nadie sabía si el peligro se había ido o estaba simplemente esperando su próxima entrada, la captura y el futuro de Samuel Arce Pérez. A las 11:45 de la noche, con nuestros oídos todavía sonando de las últimas explosiones, la confirmación llegó. Samuel Arce Pérez, alias El Cholo o El Pérez, fue detenido, no herido, no asesinado, detenido, entero y cuadrado. Y con eso, un gran trozo de la pared criminal de Sinaloa pasó, incluso si momentáneamente, de la parte de los perseguidos a la parte de los acusados. La cosa curiosa es que la detención no fue tan dramática como uno podría imaginar, ni una lucha cinematográfica, ni una última parada. Los detuvieron casi sin disparar, vestidos en una camiseta polo, una camiseta negra y jeans, básicamente como cualquier chico que va a comer tortillas a las 8 de la noche. Pero no, este chico no iba a comer tortillas. Después de la detención, su destino fue claro: transferirse inmediatamente a las instalaciones del oficio del general en Culiacán. Y ahí es donde otro tipo de guerra, la guerra legal, empieza. Porque aunque su recuerdo lo pone como el operador de una celda de alto riesgo, en los juegos se necesita más que fama para atraer a alguien. Se necesita evidencia, testigos y voluntad política. El Registro de Arrestos Nacional confirmó la procedencia y la Guardia Nacional tomó crédito oficial. Pero todos sabemos que cuando alguien como Pérez está atrapado, hay más manos involucradas y muchos de ellos prefieren permanecer en las sombras porque en este juego, mostrar tu cara es a veces una invitación para ser evadida. Ahora, la pregunta no es solo lo que le sucederá, sino lo que sabe y si está dispuesto a hablar. Porque un operador de su nivel no solo ejecuta órdenes, sino que también escucha a ellos. Y si decide colaborar, si decide convertirse en algo más que un detenido, podría reescribir varios capítulos del mapa criminal en Sinaloa. Y no todos están dispuestos a dejar que suceda. Por ahora, el edificio donde fue capturado permanece asegurado y la operación que lo atrapó
hizo claro que la supervisión no termina con su arresto. La comunidad de la huerta continúa bajo supervisión, y aunque los disparos ya no son más, la atmósfera permanece igualmente encargada, porque un nombre como el Pérez no solo desaparece, y su captura, lejos de cerrar una historia, probablemente habría abierto otro, más complejo y más peligroso. El círculo número, el círculo Chapito basado en la ciudad. A este punto, el nombre El Círculo Número suena como algo de una novela de conspiración, pero no. Es mucho más tangible y mucho más letal. Este círculo no solo existe, opera, expande y respuesta a una de las facciones más poderosas de crimen organizado en México, el Chapito. Y entre sus operadores, él no solo era otro pájaro, sino que era una espada funcional de la especie que no crece hasta que desaparezca. El sistema número tiene una lógica que suena simple, pero en práctica es brutal. Control absoluto territorial en áreas donde el Estado varemente muestra su cara. ¿Y cómo lo logran? Combinando una presencia militarizada con estrategias sociales. No les dan libros, les garantizan orden y comunidades abandonadas por todo lo demás. El nombre viene de su sistema de comunicación y código. Números en lugar de nombres, códigos en lugar de jerarquías visibles. Un método frío, eficiente que es difícil para las agencias penetrar. Oh, y con un pequeño detalle, cada número representa una función. No son decorativos, son instructivos. Disciplina es no negociable aquí. Arce Pérez, alias El Cholo, fue uno de esos números. Y aunque los detalles exactos de su posición dentro del grupo número permanecen escondidos en misterio, su captura ha comenzado a levantar hielo incómodo, porque si el número cae, alguien más tendrá que tomar su lugar, y los que están luchando por esos asientos no son conocidos por su diplomacia. La cosa más irónica de todo esto es que, mientras algunos continúan a creer que movimientos de crimen organizados con autobuses y tráficos de drogas tatuados, el grupo número funciona con otra lógica, más discreta, más rural, más organizada. No buscan la atención. La atención los hace incómodos. Su negocio es silencio, control y la rápida ejecución de problemas humanos, si necesario. Y si algo fue hecho claro por esta operación, es que la estructura existe, funciona y es anoyante, porque cuanto más visibles se vuelvan sus miembros, cuanto más se exponen los fracasos y el hecho de que operan tan tranquilos en áreas rurales. ¿Quién los ofrece con movilidad, protección, recursos? ¿Y cuántos números continúan a operar sin que nadie los busque? ¿Por qué? Si solo hubiera uno por cada uno, ¿cuántos más están por caer? Y, incluso peor, ¿cuántos ya han tomado su lugar sin que nos lo realicemos? Escuelas cerradas, miedo abierto, la respuesta civil. Cuando una comunidad escucha el tiroteo de helicóptero y ve las casas disparadas a la noche, no se despiertan el próximo día preguntando si habrá clases. Se despiertan agradecidos de estar vivos. Así que, no, las escuelas en Mocorito no se abrieron. No porque alguien dio una orden oficial, sino porque la miedo era más efectiva que cualquier círculo educativo. Durante la conferencia de seguridad estatal, el secretario general del gobierno de Sinaloa, Rodolfo Jiménez López, lo confirmó. Las instituciones cerraron sus puertas como precaución. Conalep, Tierra y Libertad, un nombre irónico cuando piensas en el contexto, también bajaron sus puertas. Porque ¿quién envía a sus hijos a estudiar mientras fuerzas especiales patrullan la entrada? En el jardín, nadie necesitaba ser dicho dos veces. La operación no estaba silenciada, no estaba limpia, era lo que tenía que ser. Era imposible pretender que nada había pasado. Luego la vida se detuvo, porque aunque el ejército ya no estaba disparando, la sensación de que algo podía empezar de nuevo en cualquier momento todavía estaba allí. El temor civil es un termómetro más apurado que cualquier análisis geopolítico,
y en Mocorito se registró una fiebre alta. Todas las familias estaban cerradas. Los vecinos no miraban a los soldados en los ojos, y ese murmullo colectivo de que era mejor no preguntar nada, porque en estas áreas la información también puede ser peligrosa. ¿Y qué sucede cuando la rutina es rompida por la violencia? Lo que sucede es que la desconfianza crece. Los niños normalizan helicópteros armados. Los adultos aprenden a estar un poco, y la silencia empieza a valer más que la seguridad en sí misma. Mientras que las autoridades federales y estadounidenses hacían palabras, los residentes solo querían volver a las básicas: dormir sin estar asustados, enviar a sus hijos a la escuela, salir a comer sin mirar al cielo, porque cuando los narcotraficantes se abren la puerta, la vida diaria se convierte en una luxuria, y en este caso, una luxuria que ha sido pospuesta. La operación fue sucesiva, sí, pero la paz no ha vuelto todavía, porque la captura del objetivo no desvanece la memoria de los disparos, ni garantiza que no aparecerá un reemplazo aún más rápido. Edemex y Operación Swarm, oficiales con 2 vidas. Mientras que en Sinaloa los helicópteros abrieron fuego, en el Estado de México la suciedad caminó con zapatos, asientos e incluso espaldas municipales. Porque sí, mientras algunos disparan de las montañas, otros lo hacen de oficinas de gobierno. Y la diferencia entre los dos no siempre está en el Código Penal, sino en el presupuesto alcanzado. La llamada Operación Swarm no es una serie de Netflix, aunque podría ser, pero una operación real que ya ha resultado en 59 arrestos. Y no estamos hablando de hoaxes, hitmen o vendedores en la calle. Estamos hablando de mayores, ex mayores, directores de seguridad públicos, personas que tuvieron su foto oficial tomada mientras, bajo la mesa, organizaban asesinatos expresos, extorsiones y favores para el crimen organizado. El caso más notorioso, Alicia N., una mayor de San José del Rincón, fue arrestada por su participación en un asesinato expreso. Claro, la señora probablemente dijo que estaba ayudando a la comunidad, pero no clarificó que estaba ayudando a recoger tarifas en nombre de la Nueva Familia Michoacán, y no estaba sola. Ese mismo 9 de abril, 5 más piezas se cayeron de la mesa, incluyendo a José Humberto N., mayor de Acuilco, y a su compañero en misión, Edgar N., exdirector de Seguridad Pública, ambos acusados de extorsiones. Suena irónico que el jefe de policía se encarga de dejarlos trabajar. No tanto si sabes quiénes realmente trabajaron, pero el hueso en el pastel, Ari Patrick N., expresidente de Almaloya de Alcáceres, y su hermano, Baltasar, detenidos en Toluca, juntos controlaron una red de extorsiones que se expandió como una franquicia. Negocios, transporte, todo con una tarifa y amenazas incluidas, como la entrega pero con un arma. El modelo fue simple: poder político para la privacidad, conexiones con grupos criminales para recoger amenazas, y una red de extorsiones como Guillermina N., una mercantil encargada de recoger dinero. Básicamente, la oficina de recogimiento de drogas extorsionada por el gobierno local. ¿Y cómo funcionó por tanto tiempo? Fácil, porque nadie quería verlo o porque muchos lo vieron, pero también lo recogieron. Las autoridades del Estado de México no han dado detalles en detalle, solo números, cargos y el clásico continuaremos investigando. Pero lo que es claro es, si esto es lo que encontraron, cuánto más está oculto y cuántas salas de ciudad operan como brancas de grupos criminales. La operación tiene el nombre de un bebé, pero lo que revela es un bebé roto en su estructura, porque cuando los políticos son los criminales, no hay operación que no llegue tarde, y en el Estado de México ya están muy tarde. Iztapalapa, asesinato con mensaje. Mientras que algunos operaban con helicópteros en Sinaloa y otros fueron asesinados con brazos en el Estado de México, Ciudad de México contribuyó su propia dosis de violencia, incluida confirmación. El 9 de abril, en el medio de la calle, en el Valle de San Lorenzo, en el barrio de Iztapalapa,
Rafael Contreras Galindo, alias El Fantasma, fue asesinado. Y no fue solo alguna antigua aclaración de escenas. Fue una ejecución con un mensaje tapado en hielo y estrellado en una calle. El cuerpo de El Fantasma fue dejado en el río Uchapila, con al menos 5 casas como testigos. Y como si el nombre no fuera suficientemente teatral, la escena parecía diseñada para hacer claro que estamos en comando aquí. ¿Quién era este tipo? Nada más que Pedro Contreras, hermano, Galindo, alias el Guerrero Fresa, uno de los más activos extorsionistas y negociadores en la parte oeste de la capital, actualmente en la cárcel. Sí, Iztapalapa tiene su propia cosa, y no todo puede ser resuelto con festivales culturales y murales coloridos. El Fantasma fue más que solo un nombre en el pago criminal. Él fue el alivio operacional del grupo después de que su hermano fue capturado. Y aunque muchos creyeron que Pedro era el jefe, la realidad es que Rafael manejaba las operaciones, extorsiones, amenazas, colecciones y, si necesario, recuerdos armados, y no eran discretos. Los mercados y transportadores sabían esto bien. Las llamadas con demandas eran claras. El pago enfrentaba las consecuencias. Los buses se quemaron. Las empresas lo mataron. E incluso un vendedor fue asesinado en 2020 por no cubrir la cuota. Así es como operaron. Así es como gobernaron desde las sombras. La muerte del Fantasma no es accidental, es un signo. En un mundo donde el silencio es más fuerte que las declaraciones oficiales, un asesinato como este dice muchas cosas. Dice que alguien se alimentó, que alguien se vengó, o que alguien está limpiando la casa para mantener todo por sí mismos. La policía de la capital no ha dicho nada, la oficina incluso menos, pero eso no detiene los rumores de volar. Fue un ajuste interno, una traición, una limpieza preventiva antes de un gran asesinato. La falta de información solo deja espacio para que paranoia haga su trabajo. Y mientras la ciudad continúa con su rutina en Iztapalapa, ya sabes, cuando un fantasma es asesinado, lo que sigue no es calma, sino tormenta. El legado de El Guerrero Fresa y su hermano, El Fantasma. Cuando escuchas nombres como El Guerrero Fresa y El Fantasma, piensas que estás frente a personajes de una banda urbana. Pero estos no son los nombres de 2 hermanos que convirtieron partes de Iztapalapa y Tlaloc en verdaderos víctimas del crimen. No con palabras o promesas electorales, sino con amenazas, disparos y tarifas mensuales que hablaban más fuerte que cualquier candidato. Pedro Contreras Galindo, alias El Guerrero Fresa, fue arrestado en 2021. Fue asesinado con armas, drogas y un sonrisa que dijo, no hay problema. Pero su fallo no significó la finalidad del grupo, solo un reemplazo, porque fue cuando su hermano Rafael, El Fantasma, entró, ya habiendo operado desde las sombras por un tiempo. Su fórmula fue directa, pura intimidación, no máscaras, no códigos complejos. Quien no pagó sufrió. Testimonios documentados muestran cómo los operadores llamarían transportadores y mercantes que exigían pagos de hasta 4,000 pesos por unidad. Y si alguien pensaba actuar valiente, la respuesta venía en la forma de fuego. La red operaba con células fragmentadas dirigidas por individuos llamados El Diablo, El Almagrande y Los Inge, cada uno con su propio área, su grupo de colectores y su propia línea de brutalidad. Juntos, formaron un ecosistema criminal que sabía cómo moverse con precisión en la Ciudad de México. Pero además de la violencia física, se trató de otro tipo de intimidación, terror simbólico. Las banderas se atascaban con amenazas, ataques a personas y amenazas a la entonces mayora de Iztapalapa, Clara Brugada. Porque en este modelo, el miedo también está imprimido en la pantalla. Después del fallo del Diablo, el grupo ha sido dejado sin cabeza, por lo menos por ahora, porque estos vacíos no duran mucho. En este mundo, la liderazón no es una en la bolsa de voto,
es heredada a través de disparos. Y la pregunta que remana es simple: ¿quién va a tomar el batón? Porque si el contrario nos enseñó nada, es que siempre hay alguien dispuesto a hacer el trabajo sucio, más joven, más ambicioso y probablemente más imprudente. Y cuando los líderes cambian tan rápidamente, la única cosa segura es que el terror no se va, solo cambia su nombre. ¿Quién es el siguiente? Capturaron y mataron al fantasma, y una red de oficiales de Edemex se quedó detrás de las barras. En el papel, es una semana productiva para el Estado mexicano, pero en realidad, una pregunta remana que no puede ser resolvida con declaraciones oficiales o conferencias de prensa. ¿Quién es el siguiente? Porque si los traficantes han demostrado nada en México, es su talento casi corporativo para reemplazar personal. No hay desventajas aquí, hay promociones forzadas, líderes caen y otros emergen, más jóvenes, más violentos, menos racionales, porque el vacío de poder no está lleno de paz, es lleno de sangre. En Sinaloa, el camino de Samuel Arce Pérez momentáneamente desbalanza los números, pero ese momento ya ha empezado a cerrar. Alguien está tomando decisiones, alguien está reordenando el juego, porque mientras el ejército asegura casas, el cartel ya ha movido piezas. En Edamex, los oficiales no eran una excepción, eran parte del sistema. Y si algo rompe en ese sistema, la red criminal no cae, se adapta. La familia Michoacán lo hizo, Sejoquén lo hizo, cualquier organización que entienda que la política también puede ser comprada lo hace. Y en Itapalapa, donde las muertes con nombres de escena se acumulan, la única constante es la violencia. Sin la Fuerza Aérea Guerrero, sin el fantasma, la puerta es abierta para que alguien más sea coronado. ¿Quién? No lo sabremos hasta que otro disparo con un mensaje incluido sea disparado. Lo que es claro es que este país está operando bajo múltiples guerras simultáneas, algunos entre carteles, otros entre carteles y el gobierno, y muchos dentro del aparato porque el crimen no siempre se oculta, a veces sigue acuerdos y toma protestas.